Hola cracks, hoy vamos a empezar un nuevo vídeo tutorial con el tema REST against RESTful, ya que hay gente que cree que es lo mismo y no es así. Es una visión arquitectónica moderna de servicios distribuidos. REST es el estilo arquitectónico y RESTful es la implementación concreta de este estilo arquitectónico. Importante diferenciarlo, sobre todo en preguntas de entrevista. REST es el estilo arquitectónico, RESTful es la implementación concreta de ese estilo. Objetivo: sistemas escalables, desacoplados y mantenibles. ¿Qué es REST? Representational State Transfer, definido por Roy Fielding, estilo arquitectónico no estándar, no protocolo, basado en recursos, HTTP, y representaciones, actualmente con JSON, anteriormente con XML. Principios de REST. Cliente-servidor, separación de responsabilidades, tal como estamos haciendo nosotros, que hacemos un cliente con Blazor y un servidor con Web API. Stateless, sin estado, importante esto. Cada request contiene toda la información. Cacheable, mejora el rendimiento, podemos cachear esas peticiones. Interface uniform, consistencia. Sistema en capas, con escalabilidad y seguridad. Recursos. Todo es un recurso en REST, identificado por una URI. Ejemplo, /users, /users /123, /orders 987. Representaciones en JSON más común, XML, Legacy Code. Acordaos que Legacy quiere decir código antiguo. Esto es importante porque a veces os hacen entrevistas y queréis saber, ¿esto es Legacy? ¿Voy a entrar en un proyecto Legacy o voy a entrar en un proyecto actual en Netcore 10? Muy importante preguntarlo. Métodos HTTP, semántica correcta. Get, obtener recurso. Post, crear recurso. Put, reemplazar completamente el recurso. Patch, actualizar parcialmente el recurso, importante la diferencia. Y delete, eliminar el recurso. Clave, el verbo HTTP define la intención, no la URL. ¿Qué es RESTful? API que respeta los principios REST. Uso correcto de HTTP. URIs y códigos de estado. Diseño orientado a recursos, no a acciones. Ejemplos de REST against no REST. No REST, post get user. Si le ponemos el nombre al método get user, ya no sería REST. Post delete user communication, tampoco sería REST. No le podéis poner nombres específicos a cada uno de ellos. En cambio, sí que podríamos hacer un get siempre de users. 1, 2, 3 y el identificador. Y un delete de users, en plural, 1, 2, 3, con el identificador pasado por URL. Buenas prácticas de RESTful. URIs en plural, importante. Sin verbos, evitar get users. Versionado. API V1 users. Versionado se puede hacer por URL o se puede hacer de muchas maneras, pero por URL es una de las que más me gusta y lo veremos en el curso, cómo versionar por URL. También se puede hacer, por ejemplo, por headers. Uso correcto de códigos HTTP. 200, ok, eso es lo que nos devolvería la API si todo ha ido correcto. 201 created, también positivo, conforme se ha creado con un post el objeto. 404 not found, de no encontrado. 500 internal server error. Errores comunes: usar post para todo, tanto para hacer una actualización, una inserción o eliminar, esto lo he visto mucho. Mezclar lógica en URLs. Ignorar códigos HTTP, no me devuelve los códigos estándar de HTTP. Mantener estado en servidor, rompe el stateless. No podemos mantener estado en servidor. APIs típico RPC, disfrazadas de REST. Seguridad. HTTPS obligatorio. Autenticación con JWT o Auth2. Autorización basada en roles. Rate limiting o through link, esto lo veremos, cómo
Implementar un límite de peticiones por minuto o por segundo. Consideraciones avanzadas, nivel arquitecto. Idempotencia, put against post. O sea, si le paso el mismo HTTP request a mi API, me tiene que devolver el mismo registro, en este caso. En el put sería para modificación, post para inserción, pues si le paso los mismos datos, no se deberían de volver a insertar. HateOAS, poco usado en la práctica, pero se pide. Muy interesante porque no solo nos devuelve los recursos, sino las URLs de ellos, facilitando la navegación de nuestras aplicaciones. Versionado against evolución del contrato, observabilidad, logs y tracing, entre otras, y diseño orientado al dominio con DDD y APIs. Conclusión. REST no es igual a API HTTP cualquiera, importante, estaría muy bien, tal como vamos a hacer en el curso, que todas nuestras APIs sean REST y que lo especifiquéis en vuestro currículum, que cumple con REST. RESTful, disciplina del diseño, igual a disciplina de diseño. Claves, simplicidad, consistencia y escalabilidad. Una API RESTful bien diseñada se entiende sin documentación. Importante, plain code. ¿Sí? La documentación está en el código, no en 100.000 líneas de documento. Muchas gracias. Hasta la próxima.